El cuerpo fue encontrado junto a la caldera auxiliar del ingenio azucarero La Esperanza. Se trataba de un varón adulto, identificado posteriormente como Rafael Cárdenas Moya, 38 años, obrero eventual, sin domicilio fijo en el municipio. Vestía pantalón de trabajo de lona, camisa clara y botas de caucho. No portaba documentos. Según el informe preliminar, la causa probable de la muerte fue asfixia por inhalación de gases industriales, combinada con una caída desde una altura aproximada de 1,20 m. El cadáver presentaba quemaduras leves en antebrazos y cuello, compatibles con vapor caliente. No se observaron signos evidentes de violencia directa. A las 7:15 se procedió al acordonamiento del área. El ingenio no suspendió operaciones más allá de 2 horas. El capataz declaró que el trabajador había sido visto por última vez la noche anterior, realizando tareas de mantenimiento no asignadas formalmente. No existía registro escrito de dicha labor. El médico municipal, doctor Anselmo Rivas, certificó el fallecimiento a las 8:05. En su acta, dejó constancia de que las lesiones son coherentes con un accidente laboral, recomendando el cierre del caso tras notificación administrativa a la empresa. Sin embargo, el protocolo fotográfico, limitado a 4 imágenes, mostraba un detalle que no fue incluido en el acta principal. La posición del cuerpo no coincidía con la supuesta trayectoria de la caída. El torso se hallaba alineado de forma paralela a la caldera, y no perpendicular, como habría sido esperable en una pérdida de equilibrio accidental. Este dato fue anotado a mano en una hoja suelta y no incorporado al expediente final. A las 10:30, el cuerpo fue trasladado al cementerio municipal. No se practicó autopsia completa debido a la falta de recursos y a la presión del ingenio por cerrar el incidente. El entierro se realizó el mismo día, en una fosa común, costeado por la empresa. El expediente 017-67 fue archivado a las 16:20, clasificado como accidente laboral sin indicios de delito. No se abrió investigación adicional. 3 días después, en un municipio a más de 200 kilómetros de distancia, se registró una muerte con características similares. Ese hecho quedó consignado en otro archivo, bajo otro número, en otra oficina. Nadie los relacionó. En San Jerónimo del Río, la jornada continuó. El ingenio volvió a funcionar a pleno rendimiento. El nombre de Rafael Cárdenas Moya no apareció en ningún periódico regional. Para la administración, el caso estaba cerrado. En los archivos centrales de la Policía Nacional, ambos informes permanecieron separados durante más de 5 años. Entre 1965 y 1970, los registros civiles de varios municipios pequeños de Colombia muestran un patrón común: entradas incompletas, cambios frecuentes de domicilio y contratos laborales de corta duración a nombre de Mateo Itzcoatl Reyes y Luz Elvira Montero Brecht. Ninguno de estos documentos, por separado, despertó sospechas. Juntos, años después, formarían una línea continua. Mateo Itzcoatl Reyes, nacido en 1931 en el estado de Oaxaca, México, ingresó legalmente a Colombia en 1959. Su profesión declarada era técnico mecánico. No constan antecedentes penales ni procesos judiciales en su país de origen. Según archivos migratorios, hablaba poco, evitaba relaciones sociales prolongadas y aceptaba trabajos temporales en ingenios azucareros, plantas de procesamiento de café y talleres industriales rurales. Los informes laborales coinciden en varios puntos: puntualidad estricta, conocimiento técnico por encima del promedio, tendencia a trabajar fuera del horario asignado. Ningún empleador lo describió como conflictivo, simplemente prescindible. Luz Elvira Montero Brecht aparece por primera vez en registros en 1964 en Santa Rosa del Sur. Hija de madre colombiana y padre alemán, ingeniero fallecido en 1958, contaba con estudios incompletos de enfermería. En entrevistas posteriores, vecinos la recordarían como educada, servicial y demasiado correcta. El matrimonio entre Reyes y Montero Brecht fue inscrito en 1965, sin celebración pública. No tuvieron hijos.
Cambiaron de residencia al menos 9 veces en 7 años, siempre dentro de zonas rurales o semi-industriales. Nunca permanecieron más de 12 meses en un mismo lugar. En ningún expediente policial previo a 1972 aparecen vinculados a incidentes violentos. Sin embargo, un análisis posterior reveló que ambos figuraban como testigos circunstanciales en al menos 2 muertes clasificadas como accidentales. Esos testimonios no fueron contrastados. Un detalle llamó la atención de los investigadores años después. En cada municipio donde residieron más de 6 meses, se registró al menos una muerte laboral o doméstica considerada fortuita. Ninguna víctima tenía relación directa entre sí. Los métodos variaban. Las circunstancias también. En San Jerónimo del Río, Mateo figuraba como técnico auxiliar del ingenio La Esperanza. Luz Elvira colaboraba ocasionalmente en el dispensario local, sin contrato formal. Ninguno fue interrogado tras la muerte de Rafael Cárdenas Moya. En el archivo municipal consta una anotación marginal, fechada 2 semanas después del fallecimiento. Se solicita constancia de residencia del señor Mateo Reyes y esposa para traslado laboral. El documento fue emitido sin observaciones adicionales. En 1968, la pareja abandonó el municipio. El expediente 017-67 ya estaba cerrado. No existía motivo alguno para retenerlos. Años más tarde, durante la revisión centralizada de casos, un investigador anotaría al margen de una carpeta gris: sujetos móviles, siempre cerca, nunca imputados. Esa nota no fue leída hasta mucho después. A las 5:55 de la mañana, el cuerpo de Tomás Aguilar Pineda, 44 años, fue hallado en el interior de una bodega de almacenamiento de café. Según el parte inicial, el fallecido habría sufrido una caída desde una escalera de madera, impactando la base del cráneo contra el suelo de cemento. El encargado del almacén declaró que Aguilar había ingresado al recinto fuera de horario para adelantar trabajo pendiente. No existía orden escrita ni constancia de turno nocturno. La escalera fue encontrada a 1 metro del cuerpo, apoyada contra un saco de yute. El examen médico se realizó en el mismo lugar. El doctor Hernando Vélez, médico rural asignado al corregimiento, certificó la muerte por traumatismo cráneoencefálico severo. No se ordenó autopsia. En el acta se consignó que no hay indicios de intervención de terceros. Sin embargo, el croquis levantado por la policía local incluía 2 datos que no fueron analizados en su momento. 1. La altura de la escalera no superaba los 90 centímetros. 2. La herida occipital presentaba bordes regulares, más compatibles con un objeto sólido que con una caída libre. Estas observaciones quedaron registradas en un anexo técnico que no fue remitido a la jefatura departamental. El expediente se cerró en menos de 48 horas. Durante la reconstrucción posterior del caso, se comprobó que Mateo Itzcoatl Reyes trabajaba desde hacía 4 meses como técnico de mantenimiento del sistema de ventilación de la bodega. Su nombre aparece en la hoja de control de acceso del día anterior al hallazgo, con salida registrada a las 23:10. Luz Elvira Montero Brecht no figura en el expediente, pero en el libro del dispensario local consta que esa misma madrugada atendió a un hombre con una herida leve en la mano izquierda, identificada como corte superficial por herramienta. El paciente no dejó nombre completo. El informe policial no recogió esa coincidencia. Un testigo, Benjamín Lora, vigilante nocturno, declaró haber escuchado voces dentro de la bodega alrededor de las 22:30. Cuando se le tomó declaración formal, su testimonio fue resumido en una sola línea. No recuerda con claridad. No fue citado nuevamente. El 24 de noviembre, el cuerpo de Tomás Aguilar Pineda fue enterrado por su familia. No se realizaron exámenes complementarios ni se incautaron objetos del lugar. En los archivos de la Policía Nacional, el expediente 041-67 quedó clasificado como accidente doméstico en espacio laboral. 5 años después, al revisar los documentos de forma conjunta, un perito anotó:
Misma estructura narrativa que 017-67, diferente escenario, mismo patrón de omisiones. Para entonces, los reyes ya no vivían en el paraíso. El cuerpo de María del Socorro Vélez Rincón, 29 años, fue encontrado a las 7:20 en el cuarto de lavado de una pensión ubicada frente a la carretera principal. La fallecida trabajaba como ayudante doméstica y residía sola en el establecimiento desde hacía poco más de un mes. La escena presentaba características distintas a los casos anteriores. El cuerpo yacía boca arriba, parcialmente sumergido en una pila de concreto llena de agua. El grifo permanecía abierto. No se observaron signos de forcejeo. La puerta no mostraba daños. El informe médico preliminar estableció como causa de muerte asfixia por inmersión, con posible desmayo previo. Se consideró la hipótesis de un accidente doméstico. El expediente fue tramitado por la policía local sin intervención departamental. Durante la inspección, se recogieron 2 objetos personales: un pañuelo de tela blanca y un broche metálico sin inscripción. Ambos fueron entregados a la dueña de la pensión y no ingresaron al inventario policial. El testimonio de la propietaria, Clotilde Arango, indicaba que la fallecida había manifestado mareos frecuentes y que tomaba infusiones preparadas por una vecina para los nervios. No se solicitó análisis toxicológico. En los registros municipales figura que Luz Elvira Montero Brecht colaboraba como auxiliar informal en una pequeña clínica privada a 4 cuadras de la pensión. No existía contrato ni supervisión médica directa. Su nombre aparece en una libreta de turnos, sin firma. Mateo Itzcoatl Reyes trabajaba desde enero de ese año como reparador de sistemas hidráulicos en viviendas particulares. Según el libro de encargos del ayuntamiento, realizó una intervención en la pensión de Clotilde Arango 2 días antes del fallecimiento, relacionada con fugas en la pila. Este dato no fue incluido en el expediente 112-68. La autopsia no se practicó. El cuerpo fue entregado a un familiar lejano. El caso se cerró el 5 de abril de 1968 como muerte accidental por ahogamiento. En la revisión posterior de documentos, un perito forense subrayó un elemento común con expedientes anteriores. La víctima se encontraba sola, sin testigos directos, y el escenario permitía una explicación simple. Ese mismo año, en San Isidro de las Lomas, se registró una segunda muerte accidental en circunstancias distintas. La policía no encontró relación alguna entre ambos hechos. La pareja abandonó el municipio en junio de 1968. El expediente quedó archivado. En los archivos centrales, el caso 112-68 sería citado años después como el primero en el que Luz Elvira Montero Brecht aparece vinculada indirectamente al entorno inmediato de la víctima. Entre octubre de 1968 y julio de 1969 se registraron 2 muertes adicionales en distintos municipios del interior del país. En ambos casos, las investigaciones se llevaron a cabo de forma aislada y concluyeron sin imputaciones. La distancia geográfica y la diferencia en los métodos impidieron, en su momento, cualquier vinculación formal. El fallecido fue identificado como Álvaro Quiñones Cerrato, 51 años, vendedor ambulante. El cuerpo fue encontrado en el interior de su vivienda, con una intoxicación severa por monóxido de carbono. Una estufa de queroseno permanecía encendida. La policía determinó que la causa probable de la muerte fue una falla en la ventilación del inmueble. El informe técnico señaló que la ventana trasera había sido sellada recientemente con masilla. El detalle pasó inadvertido. El sellado no correspondía a reparaciones habituales y se encontraba realizado con un material industrial, no doméstico. No se tomó muestra del compuesto. Mateo Itzcoatl Reyes figuraba en Santa Lucía del Norte como trabajador eventual en un taller mecánico que utilizaba el mismo tipo de sellador para reparaciones de motores. No fue interrogado. Un vecino declaró haber visto a una mujer bien vestida, con acento extraño, ingresar a la vivienda de Quiñones la tarde anterior. El testimonio fue descartado por considerarse impreciso. La víctima, Efraín Palomeque Rojas, 34 años, estibador portuario, fue
fue hallada sin vida en un depósito abandonado cercano al muelle. Presentaba múltiples contusiones internas y un colapso pulmonar. El informe policial atribuyó la muerte a una pelea entre trabajadores. No se identificaron agresores. El lugar era conocido por enfrentamientos frecuentes. Durante el levantamiento del cuerpo, se encontró un trozo de tela gris oscuro, no correspondiente a la vestimenta del fallecido. El objeto fue registrado pero extraviado antes de llegar al almacén de evidencias. En los registros laborales del puerto, consta que Mateo Reyes había sido contratado por una semana para reparar un sistema de poleas en el mismo depósito. La contratación terminó el día previo al hallazgo. Luz Elvira Montero Brecht no figura en documentos oficiales del municipio, pero fue identificada posteriormente por una enfermera local como una mujer que preguntó por lesiones internas sin sangrado visible. Ambos expedientes fueron cerrados en menos de una semana. No existió comunicación entre las policías departamentales. Las muertes fueron clasificadas como hechos aislados, sin conexión aparente. En 1970, durante una revisión estadística interna, un funcionario escribió en un memorando no oficial: exceso de accidentes mortales en municipios con alta rotación laboral. Posible coincidencia. El documento no fue elevado a investigación formal. Para entonces, la pareja ya se había trasladado nuevamente. Las muertes quedaban atrás, ordenadas en carpetas distintas, sin una narrativa común. La serie existía, pero aún no tenía nombre. La decisión de revisar varios expedientes cerrados entre 1967 y 1969 no respondió a una denuncia concreta, sino a una auditoría administrativa. Durante la reorganización de archivos físicos, se detectaron inconsistencias en la clasificación de muertes accidentales en zonas rurales con infraestructura industrial limitada. El subteniente Julián Herrera Cifuentes, asignado al área de análisis, fue el primero en señalar similitudes formales entre 5 expedientes provenientes de distintos departamentos. No se trataba del método, sino de la estructura de los informes: cierres rápidos, ausencia de autopsias completas y presencia recurrente de trabajadores temporales sin arraigo local. El 18 de marzo de 1972 se autorizó la apertura de un expediente conjunto, sin publicidad y sin asignación presupuestaria específica. El objetivo inicial era determinar si existía un error sistemático en la clasificación de accidentes. Durante la comparación de documentos, se identificaron coincidencias relevantes. Víctimas adultas, en su mayoría hombres solos escenarios que permitían explicaciones simples, inexistencia de testigos directos persistentes, presencia documentada o indirecta, de Mateo Itzcoatl Reyes, en 4 de los 5 municipios. El nombre de Luz, Elvira Montero Brecht, apareció con menor frecuencia, generalmente vinculado a centros de salud, pensiones o dispensarios. Su rol no fue definido en ese momento. El 2 de abril de 1972, Herrera solicitó los libros de registro laboral y de residencia correspondientes a los años 1966 a 1970. El proceso fue lento. Muchos archivos estaban incompletos o dañados. En una nota manuscrita incorporada al expediente conjunto se lee: no hay arma común, no hay firma visible, lo único constante es la cercanía previa. El 21 de mayo de 1972 se elaboró el primer mapa de desplazamientos. Las líneas trazadas entre municipios coincidían con rutas laborales de ingenios, puertos menores y talleres mecánicos. El patrón no era circular, sino progresivo. A finales de junio, el expediente recibió una nueva clasificación interna: posible intervención humana reiterada. No se emitieron órdenes de captura. No se notificó a la prensa. El caso aún no tenía nombres oficiales, solo números, fechas y una hipótesis incipiente. En un informe reservado, el subteniente Herrera concluyó: si se trata de homicidios, no fueron impulsivos. Son muertes diseñadas para parecer inevitables. Ese informe marcó el inicio de la fase activa de investigación. El avance de la investigación no se vio limitado únicamente por la escasez de pruebas materiales, sino por una acumulación de fallos humanos y administrativos que, en retrospectiva,
resultaron determinantes. El primer obstáculo fue la pérdida documental. En al menos 3 municipios, los libros de guardia correspondientes a los días de los fallecimientos habían sido extraviados o reutilizados. Fotografías originales fueron sustituidas por copias de baja calidad. Algunos objetos incautados nunca ingresaron formalmente al almacén de evidencias. El segundo factor fue la subestimación sistemática de las víctimas. La mayoría eran trabajadores temporales, personas sin familia cercana o mujeres sin respaldo institucional. En palabras de un informe interno, muertes sin reclamantes generan cierres rápidos. Varios testigos declararon que no insistieron en ampliar sus testimonios por temor a perder sus empleos o por desconfianza en la policía. En al menos 2 casos, las declaraciones fueron reducidas a frases genéricas que no reflejaban el contenido original. El subteniente Herrera solicitó entrevistas de seguimiento con testigos de expedientes antiguos. Solo 4 pudieron ser localizados. Uno de ellos, Benjamín Lora, vigilante nocturno en El Paraíso, amplió su testimonio 5 años después. Declaró que la noche de la muerte de Tomás Aguilar escuchó una discusión breve, seguida de un golpe seco. Afirmó haber visto a un hombre salir de la bodega con la mano vendada. Esa información no figuraba en el acta original. Otra testigo, Clotilde Arango, propietaria de la pensión en San Isidro de las Lomas, reconoció que permitió el acceso de un técnico recomendado por una mujer del dispensario para revisar la pila de agua, incluso fuera de horario. Nunca fue consultada nuevamente tras el cierre del caso. El análisis de estos testimonios permitió establecer un patrón de confianza inducida. Una figura técnica o sanitaria generaba acceso, legitimidad y ausencia de sospecha. En agosto de 1972, el expediente conjunto incorporó una nueva hipótesis operativa: actuación coordinada de 2 personas. Un memorando interno advertía: uno prepara el entorno, el otro observa y valida. Ambos desaparecen. Sin embargo, la identificación directa seguía siendo insuficiente. No había confesiones, no había arma, no había supervivientes. A finales de 1972, la investigación estuvo a punto de ser archivada nuevamente. La reactivación se produjo por un hecho no previsto, una muerte reciente, con características similares, ocurrida fuera del periodo original de análisis. El patrón no había terminado. A las 6:10, una patrulla rural respondió a un aviso por olor persistente a combustible en una vivienda ubicada en las afueras del municipio. En el interior fue encontrado el cuerpo de Héctor Molina Fajardo, 47 años, encargado de mantenimiento del acueducto local. El cadáver se hallaba en el suelo de la cocina, en posición lateral. No había signos visibles de violencia. Una garrafa de gasolina estaba apoyada contra la pared, con la tapa mal cerrada. La primera hipótesis fue intoxicación por vapores. Sin embargo, a diferencia de casos anteriores, se ordenó una autopsia completa, debido a la intervención directa de la jefatura regional. El informe forense determinó la presencia de sedantes de uso hospitalario en el torrente sanguíneo, en una concentración incompatible con prescripción médica. Ese dato modificó la clasificación inicial del hecho. Durante la inspección técnica, se detectó que una de las ventanas había sido sellada desde el exterior, con un compuesto industrial idéntico al registrado en el expediente 287-68. Esta vez, la muestra fue conservada. En el registro municipal figuraba que Mateo Itzcoatl Reyes había trabajado durante las 2 semanas previas reparando válvulas del sistema de agua. Su contrato finalizó el 8 de febrero, un día antes del hallazgo. Luz Elvira Montero Brecht había solicitado, sin autorización formal, acceso al botiquín del centro de salud local el 7 de febrero, argumentando una urgencia. La falta fue asentada, pero no reportada a la policía. El error que rompió el patrón fue mínimo: un recibo de compra de material sellador, fechado el 6 de febrero, encontrado en un contenedor cercano a la vivienda. El recibo incluía un nombre incompleto: M. Reyes. El 12 de febrero, el subteniente Herrera solicitó orden de localización.
La pareja había abandonado San Pedro de la Quebrada la misma noche del fallecimiento. Se emitió una alerta interna. No fue pública. El 18 de febrero de 1973, ambos fueron detenidos en un terminal de autobuses en Pereira. No opusieron resistencia. Durante el registro de equipaje se incautaron frascos sin etiqueta, herramientas industriales y prendas de vestir que no correspondían a su talla ni a su uso declarado. Por primera vez desde 1967, los hechos dejaron de ser archivos cerrados. El patrón, diseñado para desaparecer, había fallado. Tras la detención de Mateo Itzcoatl Reyes y Luz Elvira Montero Brecht, se autorizó el registro simultáneo de 3 ubicaciones vinculadas a la pareja: una habitación alquilada en Pereira, un depósito temporal en las afueras del municipio y un casillero de tránsito en la terminal de autobuses. El procedimiento se llevó a cabo sin presencia de prensa. En la habitación se encontraron herramientas industriales de uso común, llaves, selladores, cinta aislante, junto a frascos de vidrio sin etiqueta. El análisis químico posterior identificó sedantes de uso hospitalario coincidentes con los hallados en el cuerpo de Héctor Molina Fajardo. No existían recetas médicas ni autorizaciones. En el depósito, ocultas dentro de un contenedor metálico, se incautaron prendas de vestir masculinas y femeninas, algunas con iniciales cosidas. Varias coincidían con descripciones de objetos personales reportados como extraviados por familiares de víctimas anteriores. Un pantalón de lona presentaba restos de masilla industrial, idéntica a la recuperada en San Pedro de la Quebrada y Santa Lucía del Norte. El casillero contenía documentos de empleo temporal, constancias de residencia y libretas con anotaciones técnicas. En una de ellas se registraban esquemas simples de espacios cerrados, con marcas de ventilación, accesos y puntos de cierre. No se encontraron listas de nombres ni referencias explícitas a víctimas. La reconstrucción de hechos se basó en correlación de evidencias, coincidencia química entre sedantes, material sellador común en 3 escenas, presencia documentada de Reyes en tareas técnicas previas. Acceso sanitario facilitado por Montero Brecht. El 24 de febrero, peritos forenses reabrieron de manera excepcional 2 exhumaciones: Tomás Aguilar Pineda y Álvaro Quiñones Cerrato. En ambos casos, se detectaron indicios compatibles con intervención externa previamente no diagnosticada. Los hallazgos fueron incorporados al expediente. Durante los interrogatorios, la pareja se mantuvo en silencio. Reyes solicitó asesoría legal y se negó a responder. Montero Brecht respondió solo preguntas administrativas. No hubo confesión. Un informe pericial concluyó: no existe un método único, sino una lógica constante, creación de condiciones letales con apariencia accidental. El 27 de febrero, la Fiscalía presentó cargos formales por homicidio agravado reiterado, unificando 7 muertes ocurridas entre 1967 y 1973. El expediente conjunto dejó de ser interno y pasó a instancia judicial. Por primera vez, los números se transformaron en una acusación. Las evidencias, dispersas durante años, conformaron una sola línea. El caso quedó listo para juicio. El juicio contra Mateo Itzcoatl Reyes y Luz Elvira Montero Brecht se desarrolló sin acceso público y restricto. La decisión respondió al volumen del expediente, más de 1.200 páginas, y al temor de interferencias externas. Solo se permitió el ingreso de familiares directos de las víctimas, funcionarios judiciales y prensa acreditada en audiencias específicas. La acusación presentó la causa como una serie de homicidios planificados, cometidos mediante la manipulación de entornos laborales y domésticos para simular accidentes. El eje central no fue un arma, sino la reiteración del patrón y la cooperación entre ambos imputados. Durante la exposición inicial, el fiscal sostuvo: no estamos ante hechos fortuitos, sino ante la fabricación sistemática de fatalidades. La defensa intentó desacreditar la conexión entre los casos, alegando coincidencias propias de zonas rurales con controles deficientes. Argumentó que no existían testigos directos ni confesión, y que las pruebas eran circunstanciales. Sin embargo, los peritajes técnicos resultaron determinantes. Coincidencia química de sedantes.
material sellador idéntico en distintas escenas, registros laborales que ubicaban a Reyes en los entornos previos, accesos irregulares a insumos médicos gestionados por Montero Brecht. Varios testigos comparecieron nuevamente, esta vez con protección judicial. Benjamín Lora ratificó su testimonio ampliado. Clotilde Arango reconoció haber facilitado el acceso a la vivienda por recomendación directa de Luz Elvira. Los acusados mantuvieron una actitud distante. Reyes habló solo una vez, para corregir un dato técnico en una pericia. Montero Brecht no declaró. El 19 de julio de 1973, el tribunal dictó sentencia. Culpables de homicidio agravado reiterado, con plena conciencia y cooperación mutua. En conformidad con la legislación vigente y dadas las circunstancias excepcionales del caso, se impuso la pena de muerte, a ser ejecutada por fusilamiento. La sentencia fue confirmada en segunda instancia sin modificaciones. La ejecución se llevó a cabo el 3 de septiembre de 1973, en una instalación militar, sin público. Los cuerpos fueron enterrados en tumbas sin identificación. En el epílogo del fallo, el tribunal dejó constancia de una observación inusual. La peligrosidad de los acusados no residía en la violencia visible, sino en la normalidad de sus actos. Tras el cierre del caso, se ordenó la revisión de otros expedientes de muertes accidentales entre 1965 y 1975. No se encontraron pruebas suficientes para nuevas imputaciones. Los municipios involucrados no erigieron memoriales. Los archivos fueron reclasificados. Durante años, el expediente 4412-73 permaneció como un ejemplo interno de fallo institucional prolongado, no por falta de señales, sino por haberlas considerado normales.